¿El que ha recibido salvación puede rechazar el Evangelio? Vamos a leer 2 Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. En Éxodo 7 podemos encontrar a estos dos hechiceros que se llaman Janes y Jambres. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus discípulos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Janes y Jambres habían sido los dos hechiceros de Faraón, que cuando Aarón y Moisés convirtieron la vara de Aarón en culebra, estos hechiceros también habían hecho el mismo milagro, resistiendo el poder de Dios. Pero sin embargo vemos en el versículo 12 que la vara de Aarón devoró a las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué significa? Que el poder de Dios es más superior que todo tipo de poder en el mundo. En el mundo existe el mal, existe Satanás, existe el mundo, y son fuerzas muy poderosas para hacer desviar a la gente. El objetivo del diablo es que todos los cristianos salvos lleven una vida sin la palabra, sin la oración, lleven una vida desinteresada en las cosas de Dios. Cuando Satanás te ha quitado el amor a la lectura de la Biblia, eso quiere decir que ya te has separado de la comunión con Dios. Cuando Satanás te ha quitado el deseo de orar, eso quiere decir que también ya Satanás te ha apartado de la comunión con Dios. Entonces Satanás hace milagros, pero hay un poder más superior que todos los poderes que existen. Es el poder de Dios. Aquí vamos a ver qué dice el pastor Juan Lee con respecto a esta pregunta. El que recibió la salvación puede pecar por ser tentado, pero no puede rechazar el Evangelio. Rechazar el Evangelio es impedir la obra de Dios e impedir la predicación. Aquel que entendió el amor de Dios no puede rechazar el Evangelio. Aquí habla de dos puntos el pastor Juan Lee. Dice, los que tienen salvación algunas veces pueden pecar sin intención, sin alevosía, ¿no? Pero la segunda parte de esto dice que los que tienen salvación nunca pueden rechazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque rechazar el Evangelio es como impedir la obra de Dios. Quienes han entendido el amor de Dios nunca pueden rechazar el Evangelio. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo.
Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Edison, ¿con qué amor habrá aceptado todo lo que ha hecho su mamá? Con todo el amor, ¿no? Por eso, el que ha entendido el amor de Dios no puede rechazar el Evangelio. Es igual que Edison. Edison ha entendido el amor de su madre. Aquí el pastor Juan Lee dice en la página 55, todo aquel que entendió de verdad el amor de Jesús, que cargó la vergüenza, escarnio, sufrimientos en la cruz para salvarnos, jamás podrá avergonzarse del Evangelio o rechazarlo. El que rechaza el Evangelio desde el principio no ha conocido el amor de Dios. Aquí podemos ver los que han recibido el amor de Dios en Cristo. Él ha derramado su sangre, ha sufrido vergüenza, ha llevado nuestros pecados. ¿Cómo puedes rechazar el Evangelio? Imposible. En Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí podemos ver todo el amor de Dios en Cristo. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos otra vez el amor de Dios en Cristo. Aquí vamos a ver, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un cristiano salvo, verdadero, ¿qué hace? Retiene su profesión de fe. ¿Qué es profesión? Es tu confesión de fe. Vamos a buscar, esto es confesión de fe. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Fuerte, por favor. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, hermano. Este versículo no es para recibir salvación, sino es un testimonio de una persona que ha sido salva. Él, después de la salvación, ¿qué hace? Confiesa con su boca, Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Él ha creído que Dios lo ha levantado de los muertos, ¿no? En Cristo. Y con su corazón ha creído en la sangre de Cristo, ha sido justificado. Y ahora la profesión de nuestra fe es, con mi boca, yo declaro, Cristo es mi Señor. Por eso, ¿quién puede decir Cristo es mi Señor? Los que tienen salvación. Imagínense en ese cuarto donde tú estás en este momento, y estaríamos en el siglo I, en el año 50, después de Cristo. Van a entrar unos soldados romanos a tu casa, y allí te van a decir, ustedes están prohibidos reunirse, nuestro Dios es César, y a él tienen que adorar. O niegan a Cristo, o mueren. Entonces ahí, el que tiene salvación, ¿qué hace? Voy a morir por Cristo, Cristo es mi Señor. Pero el que no tiene salvación, ¿qué hace? Se sale de la casa y niega a Cristo. Es porque nunca ha sido salvo. ¿Quiénes rechazan el Evangelio? 1 Juan 2, 18, 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo,
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí el apóstol Juan escribe esta carta para los hermanos de todos los tiempos, especialmente a la iglesia de Esmirna. El apóstol Juan les dice: muchos anticristos se levantarán. Este es el anticristo que vendrá en la tribulación, ¿no? En el tiempo de la tribulación. Pero para nuestros tiempos también dice que hay muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? La palabra anti es contradecir, ¿no? Anti, que se opone a Cristo, que rechaza el Evangelio, que habla mal contra Dios, que habla mal contra los cristianos, los hermanos también. Por eso, un anticristo es el que lleva un falso evangelio, también lleva falsas enseñanzas y sobre todo está contradiciendo la salvación. Por eso salieron de nosotros, dice. En la iglesia del siglo I ya había habido ya anticristos que llegaban a la iglesia, pero rechazaban que Cristo vino en cuerpo, y ellos eran los gnósticos. Los gnósticos creían que solo Cristo vino en espíritu, ¿no? Y los gnósticos decían que la carne es mala, pero el espíritu es bueno, decían. Por eso ellos, los gnósticos, van a salir de la iglesia y van a ir predicando otro evangelio. Hasta nuestros días, estas corrientes siguen predicándose en el mundo. Satanás, hoy día, por ejemplo, ¿qué predica? Un evangelio romántico, ¿no? Un evangelio por obras. Todos los que niegan a Cristo, su obra redentora, su salvación tan preciosa, su sangre, habían sido anticristos. Entonces, la pregunta de hoy decía: ¿un salvo puede rechazar el evangelio? La respuesta era no, no puede. ¿Por qué? Porque ha experimentado el amor de Dios, ha experimentado el perdón de sus pecados, y ahora está permaneciendo en la iglesia y nunca se separa de la iglesia. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Bien? ¿Qué te dice el apóstol Juan? Si tú has recibido salvación, has oído, permanece, dice, permanece. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. ¿Bien? Otra vez te dice, permanece en la salvación, ¿no? Que has en la iglesia, en el cuerpo de Cristo.